Muy buenas, soy David Martínez, bienvenidos a nuestro Póker de Ases, este evento formativo online para todos vosotros, donde vamos a hablar de diferentes temas. Yo hoy os voy a presentar dos topics, además dos topics que forman parte de la esencia de Qualis Modus Formación desde su inicio, que son cómo entendemos la fuerza y cómo dentro del trabajo de fuerza hablamos de algo tan específico como es la pliometría. En esta primera ponencia de 15 minutos voy a tratar de explicar por qué la importancia del nombre al tipo de entrenamiento que hacemos de fuerza, que va mucho más allá de ponerle un nombre comercial o que sea una moda, sino que expresa un modo de entender, analizar y comprender realmente lo que nosotros hacemos. Fijaros, allá por el año 2020, un poquito antes o prepandemia, ya sabéis que con la pandemia es como un hito temporal, empezamos a desarrollar un concepto que explicaba mucho el por qué dentro de ese entrenamiento funcional que nosotros creemos, la fuerza tenía una gran connotación. Entonces empezamos a desarrollar un concepto que era MOBST, que son las siglas en inglés de Movement Based Strength Training, o entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. Entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. ¿Qué es entender la fuerza basada en el movimiento? Fijaros, la visión tradicional, cuantitativa del entrenamiento de fuerza, lo que siempre se ha hecho, lo que estamos acostumbrados, es entender la fuerza como una capacidad numérica, como una expresión en la que nosotros resistimos, soportamos o transmitimos una unidad. Newtons, metros por segundo, kilos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos años, y todavía mucho más cuando empezamos a comprender que la fuerza sirve al movimiento y que en ocasiones es un medio y en ocasiones es un objetivo concreto, vimos que esa acepción de la fuerza se quedaba corta. Era bastante importante entender que cuando entrenamos la fuerza desde su perspectiva numérica, hay gente que rechaza el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Pues porque asociamos entrenamiento de fuerza a más kilos, que es lo sencillo, lo que la sociedad tiene claro y que hace que luego eso tenga problemas. ¿Quién ha escuchado la frase de el médico me ha dicho que no coja peso? Y es porque lo provocamos nosotros desde nuestro propio sector, desde nuestro propio conocimiento. Por otro lado, la fisioterapia entiende la fuerza, pero no tiene los medios para cuantificarla y además se queda corta en ese entrenamiento de la fuerza, porque nos vamos a una parte muy estructuralista de ese entrenamiento de la fuerza. Es por eso que para entender la realidad del papel de la fuerza en el ser humano, hay que irnos a ese concepto, entrenamiento de la fuerza basado en el movimiento. Y ahora, ¿cómo tú te conviertes en un verdadero especialista del entrenamiento de fuerza basado en el movimiento? ¿Cuáles son los pilares que tienes que dominar? ¿Qué características tiene que tener? Pues bueno, te los he puesto aquí, te los voy a resumir. El primero sería el análisis del movimiento, el segundo sería la organización del movimiento y el tercero sería la capacidad del movimiento. Mira, cuando tú entrenas la fuerza, ese concepto funcional que es la fuerza, ¿para qué? Es decir, la fuerza es un medio que sirve al objetivo final del movimiento y ese movimiento, ese concepto holístico puede ser pasear al perro, soportar al bebé en brazos, chutar a puerta, es decir, desde acciones de la vida cotidiana hasta gestos deportivos. Lo primero que nosotros debemos entender es que el movimiento se produce bajo las leyes de la física. Por lo tanto, hay un análisis del movimiento basado en las FVT, las Force Vector Training. Es decir, tienes que entender cómo los vectores de fuerza se producen en el movimiento. Hacia dónde se empuja para generar movimiento, cuáles son los vectores primarios, qué papel tiene la direccionalidad del empuje con el control del movimiento. Esto es clave, esto también es una perspectiva mucho más basado en vectores horizontales, vectores oblicuos, vectores verticales puros, diagonales, plano transversal, parte de esa cinemática, parte de esa kinesiología que hablábamos en las diferentes formaciones y que nos da la primera aproximación. Es decir, si yo quiero provocar que un movimiento vaya hacia una dirección, tengo que hacer la fuerza en otra, en un sentido, con una magnitud concreta, pero siempre respetando las direcciones. Por eso aquí hablamos mucho de lo que es el entrenamiento de fuerza basado en los vectores direccionales de la fuerza. Eso nos hace entender
por qué una bisagra de cadera o los ejercicios de bisagra de cadera tienen una predominancia horizontal, o por qué los ejercicios de triple flexión en la pierna tienen una predominancia vertical, o por qué si yo quiero potenciar un vector tengo que elegir una serie de ejercicios. Esa es la primera parte. La segunda es la más difícil de entender a día de hoy, porque la tercera es la capacidad del movimiento, la expresión, lo que sería surfear la curva fuerza-velocidad. Vamos a dejarla ahí de momento y vamos a la segunda, que es la organización del movimiento. Desde que ya queda claro que el movimiento del ser humano es mucho más que la suma de lo que hacen las articulaciones, desde hace muchos años que lo sabemos, tanto en rehabilitación como en rendimiento, sabemos que el ser humano organiza el movimiento dependiendo del contexto. Está claro, el contexto organiza el movimiento. Pero a su vez, el cuerpo tiene la capacidad de organizar los diferentes segmentos para ser lo más eficiente posible. Digamos que nosotros lo que potenciamos con el entrenamiento de fuerza es la eficiencia del movimiento, para evitar que el sistema compensatorio del movimiento sea el que lo provoca. No, eso que muchas veces decimos, pero bueno, si tiene un valgo de rodilla o si eleva el hombro, pero mueve la carga, claro, ¿qué es lo que ocurre al final? Esto lo entenderemos muy bien cuando veamos que una lesión es sobre todo una carga no asumida por el cuerpo. Entonces, el sistema compensatorio ya no tiene tanta capacidad como el sistema eficiente de movimiento para generar esa transición de fuerzas, esa resistencia de fuerzas, esa generación de fuerzas, y por lo tanto aumenta el riesgo o reduce la ineficiencia. Entras en más fatiga, el balón no ha salido lo más largo posible, al final no puedes coger al niño, el perro te tira y no eres capaz de responder, ¿vale? Bueno, pues esta organización en movimiento tiene que ver mucho con los subsistemas del movimiento y las cadenas funcionales. Se sabe desde hace ya tiempo que los movimientos del ser humano, cualquier gestualidad, no se produce eslabón a eslabón, sino que se produce de una manera sincronizada y coordinada entre diferentes estructuras a lo largo de todo el cuerpo. Cuanto más dinámico y más contextualizado es el movimiento, pues mucha más necesidad de coordinar eso. Y aparecen esas cadenas funcionales o subsistemas de movimiento, dependiendo si estamos hablando de la producción del movimiento, la capacidad estabilizadora que tenemos en el ser humano, y que hay muchas teorías entre las cadenas miofasciales, las cadenas funcionales de postural restoration, los sistemas de movimiento de Aldrich-Fleming. Es decir, ya hay una línea de pensamiento que queda muy claro que cuando nosotros queremos generar, transmitir o estabilizar la fuerza, el cuerpo lo organiza. Y nosotros, conociendo estos subsistemas más la dirección del movimiento, cómo influyen los vectores de fuerza, podemos determinar qué tipo de triple extensión, qué tipo de bisagra de cadera. Es aquí donde entran los principios del entrenamiento funcional. El principio de exploración del movimiento, el principio de ejecución estratégica, potenciar un subsistema concreto que influye de una manera estabilizadora. Es decir, ya sumamos estos dos. Es por ello que cuando nosotros sumamos de una manera práctica, aplicando y diseñando un ejercicio de fuerza, y lo basamos en cómo el movimiento se organiza y cómo son las fuerzas vectoriales y cómo influyen, aparece el concepto y el término calidad de movimiento, que es la eficiencia que luego el ser humano, cuando tiene que hacer el movimiento de una manera contextualizada total, que no puede controlar, que no está guiado por una polea, que no hay un entrenador, es decir, que ya es el movimiento libre, tiene una mayor eficiencia, eficacia, efectividad, tiene una mayor evolución, tiene una mayor elegancia, lo que nosotros llamamos las E's del entrenamiento funcional, que determinan la calidad de ese movimiento. Cuanta mayor calidad de movimiento, mayor rendimiento y menos riesgo lesional. Es por eso que para Qualis la calidad del movimiento no es bien o mal. La calidad del movimiento se basa en cómo el cuerpo organiza todas sus estructuras de una manera coordinada y sincronizada para responder a las demandas vectoriales. Esta es la parte de calidad de movimiento de ese entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. Pero no podemos olvidar que es cierto, la fuerza se expresa en magnitudes y al final una persona fuerte es aquella que expresa la fuerza con un número muy elevado. Ahí aparece el papel de lo que son las expresiones de fuerza. Todo gesto, toda acción motora que tenemos se basa en una expresión de la fuerza. Desde mover un coche cuando tú lo empujas hasta ir corriendo,
o ser rápido, o sostener al niño en brazos, tiene lo que se llama una relación con la curva fuerza-velocidad, hace que la musculatura trabaje de una determinada manera para producir o resistir fuerza. Esto ya lo tenemos claro. Y es el modo tradicional en el que nosotros hemos entrenado la fuerza toda la vida. Vamos a entrenar fuerza máxima, series, repeticiones y ejercicios. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? Lo que ha cambiado es simplemente la forma de entender para qué entrenábamos esa fuerza. Es decir, ¿yo para qué necesito fuerza máxima? Pues para realizar una gestión motora en el contexto diferente a cuando yo entreno la sentadilla con el multipower. Entonces, por eso nos costaba entender cuál era el valor de determinados ejercicios cuando gestualmente o coordinativamente en la realidad nosotros no nos movemos en un multipower o cogiendo una barra con agarre trampeado. Por eso, para responder a todas estas demandas, y necesitábamos tener una organización de pensamiento en el entrenador que fuera diferencial para él, decidimos que el entrenamiento de fuerza de movimiento y respondiendo a todo esto, se agrupaba ese diseño de ejercicios en 3 categorías, que es lo que llamamos principales, auxiliares y complementarios. Con los principales cubrimos a lo mejor 2 de las 3 categorías. Con los auxiliares cubrimos 2 de las 3 categorías. Y con los complementarios a lo mejor solo cubrimos una categoría, que es esa estructuralidad. Es por eso que el entrenamiento de fuerza que propone Qualis busca una globalidad de un movimiento, busca dotaros de perspectivas de análisis, busca dotaros de perspectivas de conocimiento de la kinesiología y la cinemática, busca que seáis inteligentes y encontréis un razonamiento lógico al por qué diseñamos todos estos ejercicios. Y en la siguiente ponencia vamos a hablar de la pliometría, de los plíos, como parte de ese entrenamiento de fuerza y con mucha relación, porque los plíos puede que en un momento determinado cumplan estas 3 características. Y además con una cuestión mucho más importante, que es la realidad del contexto. No podemos entender la pliometría sin entender el movimiento, no podemos entender el entrenamiento de fuerza sin entender el movimiento, y por lo tanto tenemos que tener claras las claves. Y con esto te dejo ya que lo madures y que lo entiendas. El análisis del movimiento nos habla de las direcciones en las que aplicamos y reacciona la fuerza para generar ese movimiento. La organización del movimiento se refiere a la kinesiología básica del ser humano, sus sistemas de movimiento, cadenas funcionales. Y la capacidad de movimiento, tanto el análisis como la organización nos hablan de la calidad, la capacidad de movimiento es la expresión de la fuerza. Entrenar, aumentar el número cuantitativo que dé soporte a todo esto. Y aunque tú aquí lo veas en la pizarra, en realidad esto es muchísimo más multidimensional, ¿vale? Imagínate que esto es una pirámide, que lo puedas ver así. Es por eso que este año, desde Qualis, hemos incorporado una figura geométrica espacial para que entiendas que ese entrenamiento no puede ser tan lineal, sino que pueda ser multidimensional. Cuando tú entiendes esto es lo que realmente da valor a nuestro trabajo, porque copiar ejercicios lo hacen ellos y otros entrenadores. Lo que realmente nos hace valiosos es entender que detrás de un concepto tan bonito como entrenamiento de fuerza basado en movimiento, que lo puede utilizar todo el mundo, que lo puede repetir todo el mundo porque no deja de ser una realidad, existe un análisis muchísimo más profundo que le da realmente consistencia al movimiento. Vamos con nuestra segunda ponencia. Vamos a hablar de la pliometría. Y lo más importante para mí ahora es que entiendas el gran error que se comete con la pliometría. Y es no entender que la pliometría es un contenido del entrenamiento de fuerza. Es decir, la pliometría no es una cosa aparte del entrenamiento de fuerza. No es entrenamos de fuerza y luego la pliometría. La pliometría es hablar de fuerza elástico-explosiva, es hablar de fuerza reactiva, es hablar de tendón, es hablar de contractibilidad en alta velocidad, es hablar de partes y cosas que ocurren en el entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, cuando tú trabajas y programas una sesión de entrenamiento de fuerza, que no contemples la pliometría como algo dentro, sino aparte, es un problema. Es un problema porque te va a romper con la organización de la pliometría. ¿Por qué te digo esto? Mira, ven conmigo.
Vamos a hablar de lo que se llaman las dimensiones de la pliometría. Porque no es lo mismo decir, voy a potenciar un salto. Fíjate, aquí pasa lo mismo con la pliometría que con el entrenamiento de fuerza. A veces es un medio y a veces es el objetivo. Por ejemplo, si tú entrenas deportes en los que tienen el salto como acción gestual, claro, todo el mundo tiene esa visión de, pues si voy a entrenar saltos, pues voy y entreno saltos. Eso es la pliometría, ¿no? Si eres un corredor, lo tienes muy claro porque al final el tendón de Aquiles forma parte de la reactividad. Pero, ¿por qué, por ejemplo, no podríamos entrenar la pliometría con una embarazada? ¿O por qué no podríamos entrenar la pliometría con una lesión en la cadera que no fuera del tendón? Entonces ahí es donde viene, ¿por qué entrenamos la pliometría? Pues por lo que se llaman las dimensiones de la pliometría. Y las dimensiones de la pliometría es exactamente igual que tiene las dimensiones del entrenamiento de fuerza o cómo nos ayuda, pero con una pequeña diferencia. Y es que en este caso, la carga principal que tú en la pliometría vas a dominar es tu propio cuerpo. El verdadero y gran efecto que tiene la pliometría es que trabaja directamente sobre la organización corporal en la generación del movimiento. Vamos a ver las dimensiones. La primera es la dimensión estructural. ¿Qué significa esto? Fíjate, si bien la pliometría no es un elemento que se utilice para ganar masa muscular, sí que es cierto que determinados elementos de trabajo sobre esa verdadera pliometría, porque para nosotros, por eso ponemos plio y no pliometría, los pliométricos, los ejercicios pliométricos son ejercicios que se llaman de corto ciclo estiramiento-acortamiento o de ciclo estiramiento-acortamiento rápido. Pero el grupo plio para qualis abarca muchísimo más. Y es en esto que hay determinados trabajos, como pueden ser los saltos sin contramovimiento, donde nosotros aguantamos aquí para evitar el reflejo miotático y explotamos, que como carga sostenida tiene una mínima ganancia de hipertrofia, tiene un mínimo efecto. Los estudios no son concluyentes, pero sí que es cierto que cuando tenemos una atrofia muscular muy elevada post recuperación de lesión, pues tienes un poco de ganancia. Sin embargo, a la hora de trabajar el tendón y el tipo de tendón reactivo, porque ya sabes que hay dos tipos de tendones, el tendón reactivo y el tendón posicional, sí que en algunos casos se ha producido una reorganización del material interior del tendón, ¿vale? Claro que sí, por supuesto, todo el mundo entiende que la pliometría y los excéntricos forman parte de la recuperación del tendón de Aquiles. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con el tendón del manguito de rotadores? Toda esta zona de aquí, esos tipos de tendones, que también tienen que trabajar en carga y descarga rápida, ejercicios pliométricos. Bueno, pues la pliometría tiene esa primera dimensión estructural. Vamos a ir a las dos dimensiones que más cuesta verlo y por lo tanto programamos mal la pliometría, que es la dimensión neuromuscular o coordinativa. Cuando nosotros tenemos que producir determinadas acciones a alta velocidad, podemos trabajar desde una fase de descarga elástica con todo ese material de tejido conectivo, fascia, tendón, pero también hay veces en que nosotros tenemos que decelerar, absorber y salir la fuerza, ¿vale? Pues eso, hay determinados ejercicios del grupo plio que ayudan a esa dimensión neuromuscular coordinativa, donde no solo es necesario, al igual que en el entrenamiento de fuerza, no solo es necesario absorber, descargar de una manera sincronizada y coordinada, sino que además aquí no tenemos una carga externa, no hay un elemento, una polea cónica, una mancuerna, una barra, sino que es tu propio cuerpo el que tiene que acostumbrarse a trabajar con la energía y generando esa remodelación de la energía, esa transformación de la energía entre una capacidad de absorción y una capacidad de descarga. Entonces, determinados ejercicios de todo este grupo, de esta dimensión, nos ayudan a mejorar la capacidad neuromúsculo coordinativa. Y por último, el concepto más divertido para qualis, que es la pliofuncional. Y es que si entendemos la base fisiológica de la pliometría, ese ciclo estiramiento-acortamiento, aprovechando la capacidad de carga y descarga del tejido conectivo o la capacidad de absorber y descargar a nivel cadenas musculares, eso pasa lo mismo que cuando hemos hablado de entrenamiento de fuerza. ¿Qué relación tiene hacer saltos a un cajón o saltar a la valla? Claro, si lo haces a la pata coja, pues sí, como que tiene como más sentido, ¿no? Por el movimiento, por el tema de imitación. Pero si hablamos de la especificidad fisiológica o la especificidad cinética, cuando trabajamos la pliometría desde la base funcional, lo hacemos sin que haya
o a través de ejercicios que no son tradicionalmente de pliometría. Me explico. Seguro que te suenan salto sin contramovimiento, salto con contramovimiento, salto a cajón, salto desde cajón, salto a cajón con rebote elástico, salto al cajón absorbiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿tú alguna vez has pensado, por ejemplo, en los famosos skips y los diferentes tipos de skip? A-skip, B-skip, pop skip, bound. Todos esos ejercicios que ya los conocéis desde Qualix. Realmente lo que están haciendo son dimensión neurocoordinativa, pero a su vez están trabajando para optimizar la capacidad que el cuerpo va a tener de generar ese movimiento en el contexto. Por lo tanto, en esta dimensión funcional de la pliometría, que tiene mucha relación con la anterior, sobre todo, lo que hacemos es buscar más ya la transición hacia esa capacidad en el contexto. Y entonces metemos otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, necesitamos que tras una descarga elástica la persona sea capaz de hacer un cambio de dirección o que trabaje coordinativamente con un hop y un bound, porque el alterno pierna derecha, pierna izquierda y el tiempo es mucho más relativo a las acciones que vamos a tener en ese motor. Entonces, es un pequeño matiz. Digamos que la diferencia entre esta dimensión y esta dimensión es que aquí sí que reconocerías estos ejercicios como pliométricos, porque ya lo tienes asumido. Sin embargo, aquí tú los podrías clasificar como hops, como bounds, como saltos a la pata coja, pero nunca lo verías como un ejercicio pliométrico. Por eso nosotros, dentro de nuestra estructuralidad de la pliometría, pues hablamos de ejercicios que tengan y fases de trabajo de esta pliometría muchísimo más relacionado con las dimensiones, ¿vale?, que con lo que queremos conseguir, porque luego esto se interrelaciona. No podemos separarlo. Igual que cuando hemos hablado en el entrenamiento, en la ponencia de fuerza, de la multidimensión del entrenamiento, realmente cuando nosotros tenemos esa organización funcionalizada del entrenamiento, vemos que la selección de una fase o el momento en el que un jugador o un deportista o un lesionado o una persona de la calle que no tiene un objetivo, ¿por qué no va a poder trabajar la pliometría? ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué no trabajar la pliometría con una embarazada si luego hay una capacidad contráctil del suelo pélvico a alta velocidad? Entonces yo te pongo ese ejemplo ahí para que tú lo manejes. ¿Por qué? Porque la pliometría desde su dimensión neurocoordinativa es relativa a todo el mundo. Otra cosa es que a nivel funcional y deportivo y gestual necesitamos una base. Pero esto forma parte de los contenidos de fuerza. Entonces, de la misma manera que una persona, para tener un desarrollo funcional en la vida, tiene que trabajar la fuerza en las máximas expresiones, tiene que surfear la curva. Cuando nosotros incorporamos la plio como un contenido, y tiene que ser un contenido, ¿por qué no hacerlo también dentro de esa actividad física saludable? Para eso están las fases, para poder preparar a la persona hasta que explote su máximo contenido, su máximo potencial. Por lo tanto, termino igual que he empezado. No cometas el error de generar la pliometría como un contenido aislado de la fuerza. Y no aislado, sino aparte. Es como el acompañamiento del filete. Puede ser patatas o puede ser lechuga. No. Si tú hablas de entrenamiento de fuerza, la pliometría tiene que estar ahí. Porque es un modelo, un contenido de trabajo y es una forma de trabajar la fuerza. Lo que pasa es que utilizas el propio peso corporal. Si vas a trabajar dentro de esos contenidos de plio, tienes que entender qué vas a afectar. No puedes poner a trabajar a una persona saltos a un mínimo cajón sin que previamente hayas trabajado en estructuras de carga y descarga y absorción. Que es por eso que cuando tú empiezas a incorporar en esos modelos de trabajo de salto a cajón, que era un ejercicio que seguro que lo has visto en muchísimos boxes y gimnasios en clases colectivas. ¿Por qué? Porque le pega mucho a la patata, genera un componente de alta intensidad y por lo tanto estoy entrenando bien. Claro, pero a nivel estructural puede que nosotros nos estemos equivocando y generando una posible sobrecarga de lesión. Entonces empiezan las molestias en el tendón rotuliano, etcétera, etcétera. Pues domina las dimensiones. Es decir, tienes que saber de qué manera y cómo lo que tú vas a incorporar y a diseñar como ejercicio pliométrico a esta persona va a afectar. Por lo tanto, es lo que nosotros agrupamos en fases. Habrá fases que tengan una mayor relación con la dimensión estructural, porque o bien prepararán al tejido, o bien favorecerán esa pequeña hipertrofia, ¿vale? Esa pequeña hipertrofia, muy pequeñita. Evidentemente, nunca jamás utilizaríamos la pliometría como un ejercicio para
objetivar completamente la ganancia de masa muscular, pero tiene un poco de ganancia muscular. Luego tendrás otras fases donde lo que quieres mejorar es la capacidad coordinativa en esa alta velocidad, independientemente de la carga que yo pueda tener o no y la carga que yo pueda asumir. O puedo trabajar, a tenerlo claro, esa pliometría en relación a los movimientos que utilizan la pliometría, lo que nunca jamás reconocerías como pliometría, como ejercicios pliométricos. Te costaría clasificarlo como ejercicios pliométricos. Por eso, de nuevo, la pliometría como contenido de fuerza forma parte del entrenamiento de fuerza basado en el movimiento. Es decir, enlaza las piezas, no las separes, no las trabajes. Contempla la pliometría como un contenido de fuerza y haz que todo el mundo que deba desarrollar la fuerza pase por el grupo de pliometría. Soy de imaginar mucho y de imaginar cosas bonitas, que todos los que estamos aquí, las 20 personas que estamos aquí este domingo por la tarde, tenemos muy claro que cuando hablamos de core y de core en el entrenamiento es todo lo que se aleja a lo que aparece en la pantalla. Es decir, cuando hablamos de core, lo que menos estamos pensando es en hacer crunch, en hacer planchas o en hacer trabajo donde la carga sea o el foco sea especialmente cuantitativo en cuanto a repetir, en cuanto a meter una frecuencia en el movimiento y demás, ¿no? Sino que vamos a irnos y vamos a intentar entender y encajar piezas, como ha repetido David en varias ocasiones, que lo más importante es que vayamos entendiendo y uniendo que el core, como ya decía, fijaros, en el 2006, Beat Kilbel y colaboradores decían, al final se habla de una perspectiva global y totalmente integrada, donde el core va a permitir generar una estabilidad a nivel proximal para poder generar movilidad distal. Y sobre todo, fijaros la última palabra, eficiente. O sea, es una frase que para mí la pongo en muchas de las conferencias cuando voy a hablar de los años, porque es bastante interesante, ¿no? Pero no nos vamos a quedar solo en eso. A ver, que me ha quedado un momentillo, que me ha quedado ahí una pantalla. Eso. No solo en eso, sino en definiciones que tenemos un poquito más recientes, que hablamos de una unidad funcional que se conforma por varios sistemas integrados, de nuevo una palabra preciosa, integrados, interrelacionados, donde a la vez actúan y por lo tanto el core debe evaluarse, entrenarse y optimizarse bajo esa perspectiva. O sea, fijaros, ya estamos hablando de que no solo tenemos que entender el core como una pieza dentro de nuestra optimización del movimiento, sino que tenemos que tener la capacidad de evaluarlo, entrenarlo y sobre todo optimizarlo bajo la perspectiva integrada e interrelacionada. ¿Cómo hacemos esto nosotros desde Qualis, ¿no? ¿Cómo lo organizamos? Pues fijaros, nosotros tenemos, dentro de que tenemos clarísimo que es una unidad anatómica y funcional, tenemos nuestros componentes activos del movimiento, nuestros bloques autoorganizativos del movimiento, que son 4. Son, digamos, esos elementos que nos permiten describir el movimiento que luego queremos optimizar o al que queremos llegar. Cuando en una ponencia Sergio nos hable de la carrera, aparecerá y mencionará los bloques de autoorganización, hablará de la postura en carrera, del ROM funcional, del timing y de la gestión de fuerzas. Pues fijaros, nuestra forma de entender el core en el entrenamiento pasa porque es el gran fulcro, el gran centro que le va a dar sostén a estos 4 componentes activos o bloques de autoorganizar el entrenamiento. Los 4 son la postura en dinámico. Los que nos habéis escuchado alguna vez, siempre que hablamos de postura, es postura en movimiento, dentro del movimiento. Y esto es la predisposición del cuerpo en el espacio y la relación que tiene su centro con el resto de extremidades. Es decir, pues va a ser cuántos apoyos tengo, qué direcciones hago en el movimiento y cómo mi cuerpo se direcciona en el espacio, cómo manipulo a la hora de traccionar, empujar, trepar o lanzar o recepcionar. En este primer componente, el componente, no sé si se escucha bien, pero en este primer componente, en la postura,
el core es esencial. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener una alineación del cuerpo, ese gran fulcro, de manera eficiente, o que me permita que de manera eficiente el resto de extremidades puedan trabajar y darme el segundo bloque autoorganizativo, que es el ROM funcional. El ROM funcional, digamos que son esos ángulos de nuestros complejos articulares donde se generan, se transmiten o se absorben las fuerzas, son los grados de movimiento funcionales. Como tercer componente activo tenemos ese timing, y ese timing también va a depender especialmente de ese core, de ese gran fulcro, de ese gran ancla que hay en el centro, para que se puedan ir activando y coordinando las estructuras desde proximal a distal de manera adecuada. Muchas veces hablamos de ese papel que tiene el isquio en la carrera, que no debería de entrar como principal, y si yo ya tengo un centro del cuerpo, un core que en dinámico no es estable porque continuamente mi pelvis se está moviendo, está perdiendo la estabilidad en anteversión, retroversión, y el tejido no puede generar esa estabilidad para dar un timing a los extensores de cadera, también afecta. O sea, fijaros hasta qué punto, ¿no? Y luego, por último, el cuarto componente activo o bloque organizativo, que es, digamos, hacia lo que tenemos que tender en el entrenamiento, a una mejor gestión de fuerzas desde el centro, de tal forma que se nos grabe en el cerebro que el core tiene que ser siempre eficiente, estabilizando, generando fuerzas y transmitiendo. Entonces, si vemos esta diapo, solo con esta diapo podemos entender que cuando hablamos de entrenar el core, pasa lo mismo que decía anteriormente David con la pliometría. No podemos sacar la pliometría del entrenamiento de fuerza. Pues no podemos sacar el core del entrenamiento de fuerza. Tiene que estar dentro, tiene que estar dentro del sistema, porque es el que me va a dar, en un primer lugar, el sostén para que los componentes activos se vayan desarrollando de manera más adecuada, más optimizadas, y después que podamos darle mayor rendimiento. ¿Cómo? Ahora viene, una vez que os he expuesto la manera, ¿no?, de tratar el core en nuestro sistema, la siguiente pregunta sería ¿cómo podríamos hacerlo, no? Pues fijaros, tenemos fases analíticas y estructurales, donde ahora que está muy, muy, muy de moda todo, que si el ángulo external, que si cómo respira, si tiene la apertura anterior o posterior. Cuando hablamos de la fase de trabajo analítica, hablamos de esa activación de las estructuras más profundas del core o del centro del cuerpo. Hablamos de darle mayor eficiencia a esta respiración, y hablamos sobre todo también de ir generando una eficiencia en la disociación de las curvaturas del raquis, es decir, que tengan capacidad disociativa. Siempre que, fijaros, hay una relación, o sobre todo antes, ¿no?, se relacionaba muy frecuentemente que una persona que trabajase mucho el core a través de crunch, de planchas y demás, era una persona muy rígida, muy bloqueada, ¿no? Pues fijaros hasta dónde vamos, ¿no? Que esa fase analítica, la primera fase, tiene que ir con una activación de esa musculatura más profunda, con generar eficiencia en la respiración de manera consciente, y llevar a que las curvaturas cervical, torácica y lumbar a ser capaces de disociarse con esa estabilidad. Una vez que trabajamos todo esto, que aquí tenemos ejemplos como pues todo el tema de los bichos, todo el tema de de las posiciones tendido pero no tendido supino, donde buscamos la extensión o la flexión a nivel cervical y torácica, ¿vale? Todo este tipo de... Las planchas, por supuesto, entrarían aquí, pero siempre y cuando haya podido generar también y tenga movilidad disociativa en esas curvaturas. Y a partir de ahí nos iríamos a la fase segunda, la fase asociativa, donde pasaríamos hacia un trabajo dinámico, donde miembro superior y miembro inferior empezarían a movilizarse dentro con una buena palanca estable, y sobre todo que empiece a disociar ya no solo las curvaturas del raquis,
sino que pueda disociar miembro inferior y miembro superior. Y aquí tiene muchísima cabida las propuestas de rolling pattern tendido en el suelo, que son bestiales para la transmisión de fuerzas sobre el eje vertical a través de todo ese subsistema oblicuo y demás. Todo el tema de los gateos y la variabilidad en el gateo, donde trabajo en bases de ángulos más cerrados con esa triple flexo y puedo ir metiendo asistidos, resistidos y demás. Y aquí encajarían todo lo que son los movimientos antirrotacionales, ¿vale? Para dar esa capacidad al centro de resistir las fuerzas y estabilizar las fuerzas que necesitamos para ir pasando de manera paulatina a la siguiente fase, que sería la fase integrativa. Y la fase integrativa es aquella donde el core, el papel del core cobra importancia si estamos trabajando en los patrones fundamentales como la triple flexo, la bisagra, los empujes y las tracciones. Nosotros desde Qualis uno de los objetivos que tenemos principalmente es dotar de máximas opciones de movimiento a las personas con las que trabajamos, de fomentar ese desarrollo de los patrones motores fundamentales y darle capacidad a través de diferentes opciones de fuerzas. Y eso también nos permite generar trabajo de triple flexo, de bisagras, de empujes, de tracciones, de traslado de carga con foco en el core a través de la colocación de la carga, el vector en el que se aparece el movimiento y demás. Fijaros, aquí os pongo una propuesta que hicimos en 2019 para el desarrollo del movimiento rotacional y hablamos cómo ir avanzando. Fijaros, dentro del core el movimiento rotacional es el as, o sea, el movimiento rotacional nos va a permitir a muerte transmitir fuerza. Digamos que a nivel de optimización del movimiento, el movimiento rotacional tiene que ser la clave, cómo transmito de abajo a arriba o de arriba a abajo para que se una a los planos frontal y sagital, esa parte de generación de fuerza con el sagital y esa parte de estabilización de fuerzas del frontal, y a través del rotacional poder generar la máxima potencia en dinámico de manera global e integrada. Pues fijaros la propuesta que hicimos hace unos años de la respiración al balón medicinal, donde hablamos de una fase analítica con dos subfases, la respiración consciente en diferentes bases y activación analítica de la musculatura profunda, ¿no? Como tenemos ese bicho, también la musculatura extensora, también la antiflexora o de inclinación, todo ese tipo de movimientos entrarían. Fijaros que la fase analítica entrarían esas famosas planchas. Luego tenemos la fase asociativa, que hay dos fases, la fase 3 y 4, donde en la fase 3 lo que empezamos a hacer es asociar y disociar con la antirrotación, y tenemos los bichos y los cuadrupedias donde ya las extremidades empiezan a funcionar, y trabajamos principalmente en planos sagitales y frontales, para en la misma fase de asociativa avanzar a un punto donde ya empieza a trabajar sobre el plano transversal y empezar a rotar, donde tenemos ese rolling pattern, esas cuadrupedias con rolidos y diferentes trabajos que nos van a ayudar, como los pulls o los empujes rotando y demás, para ir avanzando a una fase de integración, en la fase 5 y 6, donde ya metemos trabajo con landmine, todas las propuestas de chop y lift, con estabilización y propulsión de diferentes bases. Ya sabéis que nosotros trabajamos con las bases desde el suelo hasta arriba a nivel de progresión para ir incrementando grados de libertad, ir incrementando también la necesidad coordinativa y demás. Y acabaríamos con el trabajo de potencia, la power, en el patrón de rotación a través del balón medicinal, que tendríamos lanzamientos de frente a frente, de lado al frente, de lado a lado, incluso como se puede ir uniendo todo. Ya sabéis que nosotros somos de unir esas piezas en el puzzle, ir uniéndolo también al trabajo pliométrico, como comentaba David anteriormente.
Pero no solo eso, no solo eso. Acordaros que 2 diapositivas atrás os insistía en que el trabajo del core se tiene que incluir dentro del trabajo de fuerza y como la plio está dentro del trabajo de fuerza, os pongo aquí una relación entre estos 3 conceptos dentro del sistema, ¿no? Yo cada vez que trabajo con atletas y estoy en una fase analítica o estructural de esa estabilización central, de ese core, hablo o pienso en ejercicios complementarios de fuerza. Acordaros, esas estructuras, ese eslabón débil que necesito activar de una manera específica, concéntrica, isométrica o excéntrica, y lo trabajo bajo carga, ejercicio analítico. Cuando hablamos de una fase asociativa y hablamos de core en fases asociativas, metemos ejercicios auxiliares de fuerza con bases donde reduzca o apoyos o manipulaciones y trabaje, por ejemplo, cuando estoy asociando rodilla, cadera, raquis y escápula, ¿no? Y estoy metiendo un caballero con un empuje a la pared desde el codo para esa protracción de esa escápula, y le estoy metiendo un trabajo de estabilización, ¿no? Uniríamos siempre la fase asociativa a los ejercicios auxiliares de fuerza. Y cuando hablamos de fase integrativa, hablamos de ejercicios principales o auxiliares o incluso la plio en ese concepto mucho más dinámico, porque, como decía también David anteriormente, también podemos utilizar la plio para trabajo estructural analítico, ese tendón, esa fascia plantar, lo utilizaríamos como arriba, ¿vale? Y en la fase integrativa estaríamos hablando de cuando queremos integrar el core, tenemos los ejercicios principales de fuerza en su máximo esplendor bajo mucha carga y demás, y sobre todo los ejercicios auxiliares globales e integrales, así como la pliometría. Por lo tanto, para ir finalizando, sí que me gustaría decir que todos los que estamos aquí tenemos claro que el plancha, el crunch y todas estas propuestas que llevamos arrastrando muchísimos años, tenemos claro que no son suficientes para el desarrollo del core dentro del movimiento, y que además tenemos claro que tenemos que ir avanzando de tal manera que el movimiento rotacional y ese plano transversal como principal protagonista en la transmisión de fuerzas, tenemos que evaluarlo, mejorarlo y optimizarlo para que nuestros clientes, nuestros atletas, tengan mayores opciones de moverse y sobre todo más eficientes, más estéticas y mucho, mucho más económicas de lo que lo tenían. Así que nada, muchísimas gracias y espero que os haya quedado algo claro. Esos conceptos que hemos hablado, cómo los llevamos a la práctica, por ejemplo, a través de algo que ya sabéis que me apasiona, que es la carrera, ¿no? Y esto lo podéis extrapolar a una sentadilla, a un proceso lesional, a un peso muerto, actividad física y salud, a lo que queráis, ¿vale? Bien. A ver si lo voy aquí. Aquí, ¿no? Aquí. No, no. Ah. Sí, ahora sí. Pues bien, lo primero, para mejorar un fenómeno tenemos que entender lo que subyace detrás de él, ¿vale? Entonces, importante, si yo quiero mejorar la mecánica de carrera, tengo que saber lo que es una mecánica de carrera. Si yo quiero mejorar lo que es una sentadilla, tengo que saber lo que es una sentadilla. Y si quiero mejorar lo que es un dolor de espalda, tengo que conocer lo que es el dolor de espalda, ¿vale? Eso. ¿Qué problema existe? Pues que nos estamos basando, y ahora que están, bueno, lleva tiempo, ¿no? El auge de las redes sociales, es la imitación. Vale, como yo veo que el talón de la carrera, el talón va al glúteo, pues le enseño a mis clientes llevar el talón al glúteo. Y lo que ya sabéis de biomecánica de carrera, eso es un error. No se trabaja llevando el talón al glúteo. Eso es una consecuencia del reflejo de estiramiento. Cuando produce una extensión de cadera, se genera un aumento de la tensión excéntrica de los flexores de cadera. Cuando pierde la tensión del apoyo, se libera por el uso neuromuscular, ¿no? Por el reflejo del uso neuromuscular. Ese reflejo miotático, produciéndose el scissor motion, el movimiento de las tijeras y tal, ¿vale? Que es de manera refleja. Entonces, como yo veo qué es lo que ocurre en el movimiento,
no entiendo esa cinemática que habló David, de dónde se origina la fuerza, dónde se estabiliza, dónde se transmite, e imito. Bien, vámonos a la definición, esa que hemos dicho al principio. Pues yo tengo que saber qué es lo que quiero mejorar. La carrera es una sucesión de apoyos monopodales alternos con mínimo tiempo de contacto. Y algunos estaréis diciendo, ahora ya sé por dónde va, pliometría, ¿no? Con un control motor global del core en dinámico, a través de torsiones y contratorsiones. Aquí ya podéis ver cositas de las que ha hablado Raquel, esas torsiones y contratorsiones, cómo se pueden trabajar en un rolling pattern, con un vector vertical para el mantenimiento de la postura y un vector horizontal para producir el desplazamiento resistiendo el vertical, ¿vale? Que se mantenga una buena postura con ese vector horizontal. Y David ya os habló de vectorización. Entonces ya estáis viendo cómo estos conceptos que estamos hablando, que en un principio pueden parecer etéreos, que son conceptos abstractos, cómo se pueden llevar poco a poco a la concreción. Pues bien, vamos a empezar por el primero. Primera parte de la definición es sucesión de apoyos monopodales alternos con mínimo tiempo de contacto. Es decir, aquí la definición propia de la carrera nos está diciendo que el apoyo, que es el apoyo y el tiempo de contacto, son importantes. Por lo tanto, hay que mejorar esa gestión del apoyo y ese tiempo de contacto. Pues, por ejemplo, empezamos y, oye, está muy bien, una vez que la persona tenga siempre los requerimientos para hacerlo, que haga una Bulgarian Split Squat. La Bulgarian Split Squat es una triple flexotensión donde absorbo y descargo. Pero los tiempos de contacto no son los mismos, de hecho no hay tiempo de contacto porque el apoyo está fijo. ¿Y qué pasaría si hacemos un lunge? Pues que ya el apoyo va cambiando y empieza a haber una vectorización porque la cadera va de atrás a adelante, que es como se produce en la carrera. Y aparte, la persona tiene que mantener una postura que es vertical, que tenga más o menos representatividad, dejádmelo para el final. Pero fijaros cómo a través del trabajo de fuerza ya empezamos a hacer cositas que nos empiezan a dar especificidad, que ese concepto me gusta más en la sesión de fuerza, con respecto a lo que va a necesitar mi corredor. ¿Vale? Nos vamos, segunda parte de la definición, un control motor global del core en dinámico. Recordad lo que os ha dicho Raquel, hablamos de postura en movimiento, a través de torsiones y contratorsiones. ¿Por qué? Porque cuando yo doy un impulso y un paso, hay una pierna que se queda atrás, la que extiende, y hay otra que flexiona. Pues esa cadena de extensión, esa extensión que se produce, provoca un momento de rotación del raquis hacia el lado que empujo. Yo genero empuje con la pierna derecha, entonces mi tendencia es irme hacia el lado derecho. Pero yo, cuando lanzo el raquis y lo contratorsiono, digamos que la pierna hace esto la pelvis, pero mi raquis hace esto, ¿vale? Esas torsiones y contratorsiones, pues ya, fijaros, en la fase, no me acuerdo si 3 o 4 de Raquel, hablaba de los rolling patterns. ¿Y los rolling patterns qué es? Torsiones y contratorsiones, donde hay una transmisión de fuerza del hemisferio inferior al hemisferio superior. Y empezamos a hacer que ese trabajo de core, que es de planchas y que así no funciona el core en el corredor, aunque no quiero decir con eso que las planchas haya que quitarlas, no, pero pueden tener su momento, pero tengo que evolucionar sobre esas planchas. Entonces, esas torsiones y contratorsiones las tengo que ir trabajando. Aparecen trabajos de antirrotación, aparecen trabajos de donde yo me quedo fijo arriba y movilizo abajo. Es decir, ya le podemos dar aquí toda la progresión y variabilidad que queramos, ¿vale? Que esos conceptos también los vamos a introducir. Y lo que nos interesa es que sean dinámicos. Por lo tanto, ese trabajo de fuerza está muy bien, una Bulgarian Split Squat, pero cuando yo le pido a la persona que me haga un RDL to Step Up, está controlando ese core en dinámico, con vectorización de vector horizontal el RDL a vector vertical Step Up. Es decir, eso es una aceleración, vector horizontal, y al subirme al Step Up es un empuje al suelo para mantener ya la verticalidad del raquis y empezar a trabajar por la frecuencia. Bien, me he ido para atrás. Ahí. Con un vector vertical para el mantenimiento de la postura. Vectorización, primer concepto que habló David de la fuerza. ¿Esto qué indica? Que todos aquellos trabajos donde refuerzo este vector, por ejemplo, si hablamos de ejercicios principales, una front squat, o si hablamos de ejercicios auxiliares, un farmer's walk o tal, todos los ejercicios que potencien ese vector vertical para que el tronco vaya erguido, y aquí podemos jugar con posicionamientos de cargas que me lleven a mayor flexión, etcétera, etcétera, me van a ayudar a reforzar la postura del corredor. Y el horizontal para producir el desplazamiento, resistiendo al vertical. Entonces, si yo hago un peso muerto, yo estoy generando un vector horizontal que lleva además el posicionamiento de la cadera de atrás a adelante, que es cómo se desplaza el corredor en la cadera del corredor o la pelvis del corredor durante la misma, pero además estoy resistiendo el vertical porque el peso muerto, por sus características, al agarrar la barra ya hay una carga que me está llevando a perder la postura. Entonces, fijaros cómo estamos a través
del entendimiento de los conceptos que han hablado David y Raquel y el entendimiento, análisis biomecánico de lo que son las propuestas, otra de las partes que decía David que tenemos que entender, cómo vamos reforzando aquello que necesita el corredor. Por lo tanto, todo es fuerza, ¿vale? Todo absolutamente es fuerza. Habrá partes que se dediquen más a la expresión fisiológica de la fuerza y habrá partes que se dediquen más a la expresión de mejorar la estabilidad en el apoyo o la calidad de movimiento o lo que queráis llamar. El nexo común, ¿vale?, es la fuerza. Todo se une a través de la fuerza y es la base, como no podemos separar de la pliometría, de las torsiones y contratorsiones que hemos hablado y de esa vectorización y esos bloques autoorganizativos del movimiento que antes nos ha hablado Raquel. Y aquí quiero pararme un poquito. Fijaros, cuando hablamos de bloques autoorganizativos del movimiento, está esa postura, ese ROM funcional, ese timing coordinativo y esa gestión de fuerza. Imaginaros que tengo una persona que corre y su postura es deficitaria, ¿no? Tiene un leaning forward. En vez de ir erguido, va con una flexión de cadera, lo que se llama un leaning forward. Pues bien, ¿cómo potencio para que esa persona recupere ese leaning forward y lo realice con una buena postura? Pues primero entendiendo que es un leaning forward, porque alguien inclina el tronco. Pues bueno, puede inclinar el tronco por varios motivos, por eso tenemos un sistema de valoración. Puede inclinarlo por falta de capacidad del core, la cadera que forma parte de ese fulcro, ese core no tiene fuerza, se va a flexión y digamos que está limitándose su rendimiento, ¿vale? Para mantener la postura erguida. Porque si sigue bajando, se acaba la carrera. Entonces, esa postura la podemos reforzar a través de trabajos de fuerza como esa front squat o esos trabajos de farmer's walk, etcétera, etcétera. Después tenemos un ROM funcional y los ROM funcionales, pues la carrera a pie no es sprint, la extensión de la cadera son unos 15-20 grados, ¿vale? De extensión máxima de cadera. Pero supeditado a un buen control pélvico, porque si nosotros perdemos el posicionamiento pélvico, la postura, por ejemplo, con una anteversión, un exceso de lordosis, o cuando apoyo me voy en plano frontal en exceso y hago un Trendelenburg, o cuando abro las piernas porque tengo un mal ROM funcional de las caderas y abro las piernas, voy a generar mucho más movimiento, no de la movilidad de cadera porque no puede al estar bloqueada por esa rotación externa, sino de la zona lumbar. Empezamos a ver que existen una serie de fallos. ¿Por qué se produce eso? Bueno, se puede producir porque como voy a caer de talón, al caer de talón, que no todo es tan sencillo como inclinar el tronco y es porque es una falta de core, apoyo de talón, mando fuerza hacia atrás, pues la manera de compensar vectores porque me voy para atrás es inclinando el tronco, ataco el suelo, bueno, caigo de talón, vector de reacción hacia atrás, inclino el tronco, vector de compensación hacia adelante, e igual a vectores. Y al final, ¿eso por qué se produce? Porque ha habido un talonaje y el talonaje es consecuencia de tener un mal vector horizontal. Es decir, como no he empujado fuerte el suelo, tengo que alargar zancada. Como alargo zancada, entro de talón. Como entro de talón y las fuerzas son reactivas hacia atrás, la de acción-reacción, tercera ley de Newton, inclino el tronco. Entonces, esos bloques autoorganizativos, y aparte después una mala gestión de fuerza, porque caigo, la cadera va a flexión, la rodilla va a flexión y el pie va, digamos, aunque es una plantar-flexión, va a una extensión, ¿vale? Entendida como flexión, flexión, extensión. Y transmito la fuerza hacia abajo. Como transmito la fuerza hacia abajo, me hundo. Y como no me puedo hundir porque perdería la carrera y perdería la postura, me tengo que levantar antes de tiempo. Y aparece otra compensación. Entonces, fijaros cómo esos bloques autoorganizativos del movimiento, ese core que hablaba Raquel, esa vectorización, todo eso está interrelacionado y el fallo en uno nos va a perjudicar en los otros, sí o sí. Es decir, se van a compensar. Voy a modificar la postura porque no tengo un buen ROM. Como no tengo una buena postura, no puedo generar un buen ROM. Entonces, todo esto lo tenemos que ordenar, lo tenemos que cuadrar, lo tenemos que centrar. Y ya David nos ha dicho algunos aspectos a través de la pliometría, a través de la fuerza, y Raquel a través de del trabajo del core. Pues bien, ¿cómo ordenamos todo esto? Y aquí yo soy, los que me seguís con esos vídeos que hago por la calle y lo meto en stories, sabéis que soy muy pesado. Nuestro conocimiento de las bases, anatomía, biomecánica, cinemática, nos deben hacer pensar en los requerimientos que necesitan nuestros clientes para llegar a las mejores propuestas. Claro, Sergio acaba de decir que el trabajo de front squat es maravilloso para mantener un buen vector vertical. ¿Qué es lo que hace un entrenador que no entiende las bases? Pues voy a hacer el front squat con mis corredores que van inclinados. Error. ¿Por qué? Porque no tienen a lo mejor la estabilidad central para tener una carga sostenida en mis raquis, en mis hombros. No tengo un buen control lumbopélvico. Cuando bajo, como la carga es muy alta, acorto el rango o bajo, pero meto valgo, prono y la liamos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es
que a través de una valoración funcional tengo que ver la información que me da esa valoración funcional, lo que mi cliente puede hacer y sobre todo lo que mi cliente no puede hacer, ¿vale? Ya tengo uno. Y lo otro, como sé la definición de la carrera, que es sucesión de apoyos monopodales alternos con mínimo tiempo de contacto, con torsiones y contratorsiones, con un control motor global del core, con un vector vertical, bla, 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 una sella de memoria, pues tengo que decir, esta es la realidad de mi deportista, esto es donde quiere llegar, esa distancia es por lo que me pagan, por lo que confían en mí. Eso es el entrenamiento funcional, hacer que desde aquí a aquí lleguen de la mejor manera posible. Bien, ¿y cómo llega de la mejor manera posible? Pues con nuestro conocimiento a la hora de planificar, generar andamiaje mediante progresión y variabilidad y el uso de constraints que nos llevarán al corredor a realizar esa propuesta con total seguridad y eficiencia. Vale, yo tengo ese corredor que está inclinado y decido que la front squat para mí es vital, porque si la hace, ese corredor va a mejorar su vector vertical. Muy bien, pues yo tengo que generar andamiajes. Pero ¿cómo se genera porque claro, en fisiología es muy fácil. ¿Cómo genero la progresión en fisiología? Más kilos, más kilos, más kilos, más rápido, más rápido, más rápido, dependiendo de la manifestación de la fuerza y mientras más mejor, ¿no? Vale, pues en calidad de movimiento la progresión va a ir, que es planificación también, basada en estos dos criterios, progresión y variabilidad. ¿Qué es la progresión? Pues son checkpoints donde yo digo, desde este punto a este punto hay un salto. Por ejemplo, desde la box squat a la air squat hay un salto desde mi punto de vista muy grande. ¿Por qué? Porque pasa de un recorrido corto a le amplío el recorrido. Esos grados de libertad que hablaba Raquel. Por lo tanto, la persona tiene que empezar a... Cuidado, que cuando le pones el cajón, las posibilidades de compensación se reducen. Cuando le quito el cajón, aumento el recorrido y ojo. Cuando le paso del air squat a una goblet squat, le pongo la pesa aquí, le pido que suba y baje, ya estoy aumentando, digamos que hay otra progresión. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, tienes una carga, como bajes y te vayas para adelante, te estampas. Y además esa carga ya no empieza a reforzar el vector vertical, porque al ponerla aquí me está provocando por principio de RNT que me vaya a flexión torácica y yo la tengo que mantener, ¿vale? Perfecto. ¿Y cómo progreso? Una front squat. Ya cuando la tengo aquí, tal. Entonces yo establezco esas progresiones. Son puntos de chequeo, donde la persona va a ir reduciendo grado de libertad, ampliando grado de libertad. Vale, pero ¿cómo le doy realmente que una persona me haga una box, después una air, después una goblet, me va a generar aprendizaje? No, no tiene por qué. Entonces yo siempre tengo que jugar con probabilidades. Yo tendré más probabilidades cuando esa box squat la haga con el cajón más alto, con el cajón un poquito más bajo, con el cajón y una pesa aquí, con el cajón y dos pesas aquí, con el cajón y una pesa aquí, a una pierna, bajando y subiendo rápido. Le doy variabilidad. Cuando le doy variabilidad y ese estímulo, que es la box squat, le he dado variabilidad con todo estos trabajos, me lo conserva, me indica que es un individuo que es adaptativo, esa frase que dijo Raquel, la fuerza nos da opciones de movimiento, esa opción de movimiento me genera adaptabilidad y esa adaptabilidad que le he dado al individuo a través de ese box squat con su variabilidad, lo que me genera es individuos que se relacionan mejor con su entorno. Cuando ya después la cinta un día lo ponga a correr, tendrá esas opciones de movimiento para realizarlo. Lo mismo puede pasar el ataque al suelo, pues puedo generar el trabajo de ataque al suelo con los snap down. Cuando esa persona le ha enseñado los ataques al suelo con los snap down, el día que le diga tienes que correr atacando el suelo para generar ese stiffness del tobillo, esa estructura del tendón de Aquiles que sea capaz de elongarse porque la tibia no sigue avanzando, provoco ese ciclo estiramiento-acortamiento rápido y descargo, pues viene precedido de ese ataque al suelo. Pues ya le he enseñado que hay que aterrizar atacando el suelo, que hay que hacer pliometría atacando el suelo, que hay que hacer una serie de cosas atacando el suelo. Le doy progresión y termino con variabilidad. Genero aprendizaje, opciones de movimiento que tiene mi cliente. Y ahora ya para cerrar, os voy a poner un ejemplo de un corredor y un modelo de progresión. Esto lo hacemos de atrás adelante, ¿vale? Porque tengo que meter al final el concepto de plio funcional que nos habló David, ¿no? Vale, pues yo tengo una persona que me viene y que quiere correr y está, como decimos aquí en Andalucía, doblada. Es un Picasso, no sabemos ni por dónde cogerla, ¿vale? Y me voy a centrar en el hemisferio inferior por tema metodológico. ¿Qué es lo primero que hago? Pues lo primero que hago es trabajar la estructura, tibial anterior, sóleo, lo que sea, y el complejo del pie. La dorsiflexión, el control de la pronación, el control de la supinación, lo que falle, ¿vale? Eso lo detecto en la BAF. Una vez que ya tengo la estructura, y esto no es lineal, ¿eh? Aquí puedo estar trabajando una parte y ahora también por otra parte estoy trabajando parte del apoyo. A partir de ahí me voy también a la cadera. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a apoyar, la cadera me tiene que ayudar a controlar el momento de flexión, aducción y rotación interna
más el pie con su pronación, control de la pronación, y la cadera también la trabajo de manera aislada. Empiezo y uno la cadena. Desde la cadera al pie me da la cadena de apoyo. Esa cadena de apoyo, ahora le doy variabilidad, como apoyo bipodal, apoyo bipodal asimétrico, apoyo en rear foot elevated, es decir, la posición de la pierna de atrás elevada como en la Bulgaria en un cajón, apoyo en figura de corredor, que es apoyo con la rodilla ligeramente flexionada, una flexión de cadera, como la figura cuando pasa el corredor en el momento que tiene la fase de full support en la carrera. Desde ahí yo sigo, como soy inteligente, digo, voy a seguir dándole variabilidad al apoyo, pero ya le voy a meter conceptos que me van a ayudar a dos cosas. La primera, a darle más representatividad, y segundo, a ver si está generando aprendizaje. ¿Cómo sé si una persona genera aprendizaje? Metiéndole multiestímulos, carga o velocidad. Porque cuando le meto mucha velocidad no puede controlar lo que está haciendo. Cuando le meto carga, levanta la carga con lo que tiene, y eso me ayuda a entender que la persona está generando un proceso y que su aprendizaje va funcionando. Y empiezo a meterlo en mecánicas de aterrizaje o landings, desde cajones con altura, desde cajones con menos altura, con más altura, bipodal, con contramovimiento, sin contramovimiento, ¿vale? Le damos variabilidad. Lo masterizamos en la mecánica de aterrizaje. ¿Pero por qué si el corredor no tiene que frenar? Porque después viene la pliometría, y la pliometría es absorción y descarga. Y primero le tengo que enseñar a manejar los frenos del Ferrari que va a manejar con su tobillo, y después y después generará la potencia y le meterá velocidad al Ferrari. Pero como no, primero habrá que aprender a frenar antes de manejar el coche, ¿no? Entonces nos vamos a esa fase estructural que decía David, y vamos a preparar el tendón de Aquiles con los trabajos de estructura del tendón. ¿Cómo hacemos que el tendón mejore su calidad? Oye, pues a través de la fisioterapia, a través de los trabajos de recarga elástica con ciclo estiramiento, acortamiento cortito, pogos, los one inch running, etcétera, etcétera. De ahí nos vamos a plio bipodal, asimétrico, monopodal, es decir, le damos mucha variabilidad a la pliometría. Pero esa pliometría que la estamos trabajando en step, en cajoncito, no tiene representatividad, el core no está tan implicado como nos decía Raquel que en la postura en dinámico. Y entonces ya llega la parte que es la mayor representatividad, es la parte de calidad de movimiento. Pero todo esto viene de la fuerza, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer la pliofuncional y empiezan a aparecer los march, donde los march son trabajos de flexo-extensión con coordinación interhemisférica, donde tengo que ir generando coordinación entre hemisferio superior e inferior, esas torsiones y contratorsiones, o esos rolling pattern que decía Raquel, pero aparte empieza a haber ya tiempos de contacto, mecánica de ataque al suelo, tengo que manejar una postura, que no se me puede ir para adelante, tengo que manejar unos timing coordinativos, cuando yo ataco es cuando levanto, una gestión de fuerza, no puedo estar mucho tiempo hundiéndome en el suelo, esos bloques organizativos que hemos dicho. De ahí pasamos al skip, donde el skip es lo mismo que el march, pero aumentamos las necesidades de generar potencia. Potencia es más pliometría. Después los bound es push, 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 vector horizontal y potencia al máximo. Y por último, los VLAP para el tema de control de elipse y variantes. Es decir, que si nosotros queremos que una persona corra bien, tenemos dos opciones. Tomarnos al pie de la letra la frase, la mejor manera de que una persona corra rápido es que corra rápido, o nosotros que somos inteligentes decimos, si la mejor manera de que una persona corra rápido es que corra rápido, pero esa persona, a través de la información que hemos obtenido de la valoración funcional, tiene unas cuantas limitaciones que no te puedo ni decir lo mal que corre, pues lo que voy a generar son progresiones, andamiajes, dándole variabilidad a través de todos los conceptos de correctivos, todos los conceptos de fuerza que ha explicado David, todos los conceptos de core que ha explicado Raquel, hasta llevarlo a donde queremos, que es que corra de manera eficiente. ¿Cómo? Con una sucesión de apoyos monopodales alternos, con mínimo tiempo de contacto, bla, 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 bla. Y así es la manera que tenemos de entender las cosas. Todo lo demás es poner a la gente, tirar una moneda al aire y que salga bien o mal, dependiendo de su capacidad compensatoria y de sus recursos. Pero nosotros pensar que el 99% de la gente no son ese Cristiano Ronaldo, no son ese atleta de élite de alto rendimiento supercompensador que son buenos a pesar o con sus entrenadores, sino que tenemos que entender que no todo el mundo tiene esa capacidad y que les tenemos que decir que vayan por el camino más seguro, más rápido, más eficiente, y para eso tenemos que entender sus necesidades a través de la valoración y los requerimientos de lo que quiere mejorar, de su objetivo, que es lo que hemos hecho en esta ponencia. Así que nada, cierro aquí, espero que haya quedado claro ya con esta parte, todas las 4. Soy el as de corazón porque le meto muchísima pasión y amo mi profesión, y muchísimas gracias de verdad
siempre lo digo, nunca me olvido. Gracias por el tiempo de estar aquí un domingo escuchándonos, de parte de los 4, Trinidad también, que está aquí con nosotros, aunque no haya hecho ponencia. Y de verdad, muchísimas gracias y espero veros en breve en las formaciones presenciales.